Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Fútbol sin Cassette. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de conversar con el hijo de una leyenda, de un jugador muy querido por todos nosotros que jugó en el ascenso este año que pasó. Vamos a conversar con un poquito con él. Estamos hablando de la leyenda de Chucho Benítez y su hijo mayor, Fabiano Robinho Benítez Chalá, que su familia lo conoce como Michael. Todas estas historias las vamos a estar conversando aquí en Fútbol Sin Cassette. Gracias, Fabiano, por el Luis Fabiano, ¿no? Que te pusieron ese nombre y está la historia que te cambiaron al último minuto. ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Gracias por esta oportunidad para poder conversar contigo y recordar también a tu padre que definitivamente fue y es muy querido en nuestro país. Bueno, buenas noches contigo, Joaquín, con el público presente que está viendo, y también agradecerte por el cariño y por el afecto que, como hablas de mi papá, y eso me da mucho orgullo saber que todavía existen personas que lo recuerdan de muy bonita manera. Sí, no, definitivamente dejó el nombre de nuestro país tan alto, haciendo goles hasta en la Premier League, campeón en el fútbol mexicano, en la selección ecuatoriana de fútbol. A veces nos ponemos hasta bravos con el mismo Chucho cuando no le pitó penal en Uruguay, amarillo, o sea, tantas historias, ¿no? Muy querido, muy seguido, lo que era en el Nacional y bueno. Reconocemos eso y lo extrañamos muchísimo definitivamente y siempre quedará esa pregunta, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si estaba el Chucho en el Mundial del 2014 que se lo merecía tanto, ¿no? Pero bueno, quería conversar contigo, agradecido por esta oportunidad, para recordar también un poco a tu padre, para ver tú cómo estás también como hijo mayor. Te fuimos dando el seguimiento, ¿no? De esas pruebas en Santos Laguna y la gran noticia, el hijo de Chucho Benítez se prueba en Santos Laguna, lo de Cumbayá hasta hace poquito. ¿Cómo está tu vida, Fabiano, después de tantos años y con la ausencia de tu padre, ¿no? Que te llevabas tan bien con él? Bueno, gracias a Dios, con el cariño de mi familia, de mis amigos que han estado ahí para mí durante todos estos años. Creo que sin ellos no hubiese sido posible poder seguir, porque papá era un pilar muy fundamental en mi vida, y a medida que voy creciendo no puedo asimilar por qué murió, cómo murió, y es algo que lo llevo en mi mente y en mi corazón. Pero bueno, también por otra parte agradecido con todo el Ecuador, con México, donde le tiene mucho respeto y mucho cariño. ¿Cómo era tu relación con el Chucho Benítez? ¿Qué recuerdas de él, de saltar a la cancha, acompañarlo a entrenamientos, en la selección? ¿Qué recuerdas de tu padre? Bueno, muy cercana, porque mientras él venía acá a la selección, mis hermanos todavía no estaban en brazos, entonces yo era como que el hijo mayor, y el que ya podía, o sea, ya entendía muchas cosas. Entonces cuando él venía acá a la selección yo concentraba con él, veía sus entrenamientos, incluso viajaba con ellos. Hay una nota que me dicen que yo soy el jugador número 24 de la Tri, porque iba a todos lados con ellos. Fui a la Copa América, estuve en Uruguay cuando no le pitaron el penal. Entonces teníamos una relación muy cercana, nos comprendíamos muy bien, reíamos, jugábamos, porque también él era un niño que se creía adulto, pero en privado era un niño, era completamente un niño. Entonces éramos dos niños que nos comprendíamos muy bien, jugábamos después de cada entrenamiento, y es algo que lo recuerdo con muchísimo cariño y que yo se los contaré a mis hijos. Y creo que esto, cuando yo les cuento a mis amigos, se quedan sorprendidos, me ponen mucha atención, porque es algo que lo recuerdo con tanto cariño. ¿Qué es lo que más, de todo lo que acabas de mencionar, lo que más extrañas a lo mejor de tu papá? Lo que más extraño es que pueda ver lo que me estoy convirtiendo, ya que cuando él tenía vida, yo le manifestaba a él mis deseos de poder jugar, y, pero él me decía que no todo es fútbol, que también luchara por estudiar, que en lo que me propusiera fuera el mejor.
Entonces esas palabras son las que muchas veces las necesito cuando decaigo, porque como tú sabes, estás involucrada en esto del fútbol, en el fútbol hay mucha presión, así como hay tanto aliento, hay mucha presión, hay días buenos, días malos, entonces él con la experiencia que tuviera hoy en día, creo que me ayudaría muchísimo. Y eso también en tus oportunidades, en tus momentos, que nadie te regala nada, que puede tener sus pros ser el hijo de Chucho, pero asimismo tú tienes que demostrarlo en la cancha, te genera una presión extra y que esto se habla mucho, ¿no? El hijo de Diego Armando Maradona, el hijo de Johan Cruyff, el hijo de Chucho. ¿Tú cómo vives esa presión a la hora de saltar a la cancha? Bueno, para mí yo no lo tomo como presión, sino lo tomo como inspiración, porque es verdad, me ha abierto muchísimas puertas, pero también me ha cerrado bastante porque dicen el hijo de Chucho y tienen tantas expectativas que quizás dicen, tiene que ser igual que, pero no, somos dos personas diferentes, yo puedo ser incluso hasta mejor que él, pero la gente nunca va a entender eso, entonces siempre me van a poner como el hijo de Chucho va a jugar en tal club o el hijo de Chucho está en tal lugar, ¿me entiendes? Entonces es algo como que me gustaría que me conocieran por Fabián Benítez y claro que me gusta que honren el nombre de mi papá, pero creo que somos dos personas muy diferentes, tanto en ámbito futbolístico porque él era mucho más técnico que yo siento que soy mucho más, no, yo soy más técnico que él era muchísimo más rápido que yo, entonces somos dos jugadores diferentes, pero tratando de poner el apellido Benítez, que soy la tercera generación que juega, en lo más alto, dejar el apellido en lo más alto. ¿Y tú de qué juegas, Fabián? ¿De volante? No tengo entendido. Yo juego de volante, de delantero. Y de esas oportunidades que tuviste, por ejemplo, en Santos Laguna, el año pasado que tú llamaste a Pepe Chamorro, tengo entendido, para ver si se puede abrir alguna puerta por ahí, salió lo de Cuniburo, era, ¿no? Exacto. ¿Cómo te sentiste con esas oportunidades? ¿Cómo las viste? Porque así como me decías, algunas se abren y otras se cierran las puertas porque a lo mejor se genera una expectativa tan alta, pero ¿cómo crees que te trataron ya viéndote ahí? Bueno, cuando yo llegué a Santos, desde el día en que yo aterricé a Torreón, me trataron de la mejor manera. Los primeros días confieso que me costó porque fui muy niño, de 15 años. Eh, Extrañaba mi casa, extrañaba mi comida, mi colegio porque estaba en clases y tuve que abandonar las clases por ir tras ese sueño. Pero bueno, me metí en la cabeza y me mentalicé que ese era mi sueño y ese era el precio que yo tenía que pagar. Entonces asumí las cosas y eché para adelante y gracias a Dios me fue muy bien. A la semana tuvimos un encuentro con la sub-20 porque yo fui a la sub-17 y el profesor me dijo que me quería firmar, pero como yo era menor de edad, no me podía quedar. Entonces que hiciéramos un precontrato para que yo regresara a los 18 años. Pero la negociación era entre el Nacional y mi madrastra, porque ella fue la conexión para poder llegar ahí. Bueno, llegó la pandemia y yo le pregunté a mi madrastra qué había pasado porque ellos me estaban solicitando y nunca obtuve respuestas. Entonces, esa negociación como que se perdió y bueno, fue muy mala decisión mía también porque había mucha gente que se quería lucrar de mí en ese momento y yo no dejé que las personas que de verdad querían ayudarme me ayudaran. Entonces fue una oportunidad que perdí yo por mis malas decisiones, más no por las condiciones, porque sí logré fichar por el Sony. Y mira que es tremenda esa historia. Y contabas que tu madrastra no te dio ninguna respuesta. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos más pequeños, con tu madrastra? ¿Cómo quedó esa relación? Bueno, yo escribo a mis hermanos mediante Instagram. Bueno, ahora no tengo redes sociales, las he cerrado, pero trato de comunicarme con ellos. A veces tengo respuestas, a veces no. Incluso recién estuvieron acá en Ecuador y los escribí para poder verlos porque no los veo desde que regresé de México. No los he visto.
y para poder verlos, porque ya veo que están grandes, incluso este año van a cumplir 15 años y no, tampoco obtuve respuesta. Entonces, no es que me gusta forzar las cosas, eh, ellos serán mis hermanos para siempre, les guste o no, me guste o no, serán mis hermanos y yo siempre tendré la predisposición para ayudarlos, para verlos, aconsejarlos en algo. Y con la familia de tu papá, ¿cómo que está esa relación? El hermano a lo mejor de Chucho, tu abuelo, tu abuela, ¿cómo está la situación ahí? Bueno, muy buena con mi abuela. La mamá de mi papá es muy buena. Hace pocos días la vi. Ella ahora vive en Esmeraldas. eh, Está un poco mal de salud. Estuvo aquí, fuimos al cementerio. Con ella es muy buena, chateamos, la llamo. Es una relación muy cercana que tengo y siempre he tenido desde el día que nací. Me confiesa mi mamá que desde el día en que nací ellos pusieron su atención en mí y hasta el día de hoy. Y te quería preguntar, volviendo a lo futbolístico, después volvemos a hablar un poquito de tu papá. Eh, ¿Cómo te pareció la Serie B? ¿Cómo te sentiste en esta oportunidad que tuviste en Cuniburo, en tu nivel, del trato también en esa categoría? Bueno, yo le llamé a Pepe Chamorro, y él con toda la predisposición y con todo su cariño me ayudó y pude ir a Puniburo. También quiero aprovechar para agradecer a Edu Rodríguez, que es vicepresidente de Imagen Sport, que se portaron a la altura conmigo, me ayudaron durante todo el año. Y bueno, la Serie B es un torneo que tú estás primero y si te descuidas te vas al último en un segundo, y así mismo si estás último te vas primero, y así estuvimos nosotros. Tuvimos a un punto de ascender. La gente no creía que íbamos a llegar ahí, pero bueno, hubo un buen grupo, un grupo sano, y por eso todo se reflejó en la cancha. Y para este año, ¿cómo está tu situación, Fabián? Este año estamos viendo unas nuevas opciones, y espero pronto poder anunciar a dónde voy a jugar. Ojalá se pueda dar. Decías al principio, y te escuchaba atentamente, ya hoy que has crecido, que eres mayor de edad y todo, que te haces preguntas, ¿no? Que tienes dudas. ¿Qué piensas de lo que le pasó a tu papá? ¿Te has preguntado de eso? ¿No te ha dado ganas, por ejemplo, ahora que fue el Mundial de Qatar, saber qué pasó en Qatar? ¿Qué sucedió con el Chucho? Porque se hablaron muchas cosas, tu mismo abuelo ha dejado en tela de duda su muerte. Mira, yo cada que veo un partido de la selección, yo digo, yo debería estar en el estadio apoyando a papá, y mi papá debería estar ahí. Que hoy en día tenemos una gran selección, pero aún así la gente no lo olvida. Entonces, cuando papá fallece, yo era muy niño, tenía 10 años, y yo no entendía nada. Yo solo quería papá para mí. O sea, yo no sabía de maldad ni nada del mundo. Pero a medida que fui creciendo, me voy haciendo preguntas, y si tú te das cuenta en internet hay muchas respuestas, pero ninguna de esas son la verdad, porque nadie sabe la verdad. Eh, pero el instinto de uno como hijo, como familiar, como esa persona que lo conoció, o que era un joven sano que no tomaba, estaba para su familia, para ayudar a las personas que más quieren. Me voy haciendo preguntas y digo, ¿por qué? O sea, ¿cómo fue? Y bueno, he obtenido documentos donde yo personalmente, yo no quiero culpar a nadie, pero yo creo, no creo, estoy seguro que a mi papá lo asesinaron, porque se pudo hacer más. Tú, Joaquín, eres un equipo árabe y me contratas a mí por muchos millones de dólares. Tú no vas a pagar tantos millones por un jugador que se va a morir. En Qatar, como es un país con primer mundista, que tiene la tecnología de último nivel, papá pasó los chequeos médicos, jugó su primer partido y no le dijeron nada, no tenía ninguna anomalía. De repente nos dan esa sorpresa de que papá ya no está.
ahí es donde me pregunto, ¿y por qué no se hicieron públicas las autopsias? Si papá era un jugador, o sea, una persona pública. Entonces yo, y investigando, me encuentro que en la autopsia de Qatar sale que él fallece por muerte súbita. Y en la autopsia que hace acá, le hacen acá en Ecuador, sale paro respiratorio. Pero en unas declaraciones de X persona que estaba con él en ese momento en Qatar, dice que estuvieron esperando 2 horas, pero los papeles hay que muerte súbita, entonces es algo que no tiene lógica. Entonces yo creo que detrás de todo esto hay muchas personas que se lucraron de eso y callaron por temor, no sé a qué, pero yo siento que a mi papá lo asesinaron, que pudieron hacer mucho más, que pudieron hacer mucho más. Eh, se dice que en ese entonces ellos estaban en el Ramadán, pero yo vi un documental de Diego Arcos que estuvo en Qatar en el Mundial y que le habían dicho que hay personal en el hospital, no importa que sea el Ramadán. Entonces yo creo que se pudo hacer mucho más eh, en Qatar porque mi papá llegaba como estrella a Qatar. Como todo jugador que anuncia a un país que va a llegar, se habla mucho de ese jugador, entonces no creo que dentro del hospital no lo hayan reconocido o lo hayan dejado morir. Me has dejado helado con tu pensamiento y de verdad que todos tenemos muchas dudas. No todos se animan a decirlo así como tú lo acabas de hacer de frente con tanto valor, Fabiano. Y de verdad que cuando tú me planteas todo lo que me acabas de plantear, creo que a cualquiera que esté viendo esto le va a saltar todas las sospechas, todas las alarmas, porque no tiene sentido lo de la muerte súbita y que esperaron 2 horas y después que en otra autopsia te sale otra cosa y siendo tan sano, porque yo hace poquito publiqué, igual fue de una entrevista en México, pero lo publiqué en mi cuenta y también en la de Fútbol Sin Cassette, lo de un compañero de Santos Laguna que hablaba que Chucho era sano, fuerte, se entrenaba muy bien, que estaba bien, y sí fue extraño porque fue todo de la noche a la mañana. Después salieron miles de especulaciones, versiones y demás, que el presidente mismo Chiriboga dijo que era algo que no se le podía encontrar así le hagan miles de exámenes. Pero con lo que tú dices, me imagino que hoy a ti con la edad que tienes, esa declaración también te debe quedar como que no creo que haya sido tan así siendo un jugador tan caro, donde se le puede hacer todos los exámenes del mundo, ¿no, Fabián? Exacto, fue el mismo problema si hubiese sido temas del corazón. eh, Fue el mismo problema que el Kun Agüero. Si tuviera fallos cardíacos, se podría quedar muerto en la cancha. Cuando no fue así, él era un jugador de selección, era un jugador de alto nivel. Quizás no jugaba más, pero tenía vida y hubiera visto a sus hijos crecer. ¿Me entiendes? Pero no fue así. Entonces fue como que un pum, te mueres y ya. Entonces es algo raro porque un chico de 27 años, no más un jugador de alto rendimiento, no fallece así de la noche a la mañana, porque fue de la noche a la mañana. ¿Y Yo tú incluso conversaste con compañeros? ¿Has conversado con amigos? Aparte de los documentos que tú tienes, no, te han dado versiones? Porque, a ver, ahorita haciendo memoria, de esa época se habló de que tomaba mucho energizante y a lo mejor se le pudo haber afectado de alguna manera a la larga. O sea, habló que entró con peritonitis, algo así también, Fabiano. ¿Te acuerdas de esas versiones que a lo mejor tú con 10 años en ese momento no, pero ahorita ya más grande ya las debes saber más de cerca? exacto, peritonitis, pero los documentos dicen otra cosa, ¿me entiendes? A eso es lo que yo me voy. Entonces, ¿quién son los que mienten? Si los doctores o quién. Porque es verdad, papá tomaba mucho Red Bull. Él tomaba mucho Red Bull, pero yo creo que eh, en los documentos se reflejara una cosa y te dijera el por qué.
el por qué, pero no, en los documentos dicen una cosa y las especulaciones son otras. Entonces yo como hijo, a mí me duele y yo especulo y pienso, y más lo que he investigado y lo que compañeros de él me han comentado. O sea, es algo ilógico, es algo que nadie lo puede creer, que nadie lo puede creer, porque es como que tú y yo estemos conversando ahora, porque así fue. Él ya me llamó, hablábamos que todo estaba bien, que le había ido muy bien en su partido, que estaba feliz allá, que espera pronto que mi mamá me dé permiso para que yo pueda ir allá, que salga de la escuela. Y al otro día en la madrugada recibí la noticia de que ya no está. Tú la recibiste de madrugada. ¿Tú te acuerdas cómo recibiste esa noticia? Exacto, fue un lunes y en la madrugada la recibí. Me dijeron que, bueno, a mí directamente no me llamaron, pero llamaron a mi abuela. Y mi abuela tiene la voz alta, entonces ella pensó que mi papá estaba fuera de la casa. Y yo como que con el, no sé, me levanté y yo me acerco al cuarto de ella y ella me queda viendo y me dice, Chucho falleció. Entonces fue como que un balde de agua para mí y para toda mi familia. Al instante, al amanecer, había mucha gente afuera de mi casa para darme el pésame, pero yo no estaba en esa gente, que agradezco mucho. Eh, lo primero que hice fue corriendo a ver cómo estaba mi bisabuela, o sea, la persona que lo crió a él, y estaba devastada, estaba completamente devastada, porque nadie lo podía creer. No, la verdad que fue muy fuerte, fue sorprendente y cómo golpeó también a la selección en ese momento. Y te quería preguntar, que tú me dices que has charlado con varios jugadores que te han contado versiones y todo eso. ¿Te han dicho algo más? O sea, por ejemplo, te han dado hipótesis, a lo mejor si quieres no las digas, pero te han dicho, ¿sabes qué? Yo escuché tal cosa o lo de acá, porque tú sabes que cuando se muere una persona tan famosa, salen tantas versiones que algunas falsas y algunas que sí pueden ser, y no sé si te han dado a ti versiones que tú digas, mira, algo en México o no fue acá o no sé, envenenamiento, no sé, tú tienes algunas versiones. Mira, es como un rompecabezas. Tú pones la primera pieza y ya te das más o menos una idea de cómo son las siguientes piezas. Y las versiones de todas estas personas que convivieron muchos temas, muchos más profundos que él, allegan de que o sea, no es normal la muerte de él. No es normal porque ya venía teniendo problemas familiares que, que quizás fue por, por beneficiarse muchas personas, que no quiero decir nombres, por beneficiarse muchas personas que quizás llegaron a esto. Y cuando hablo de muchas personas, no es solo una ni dos. Yo creo que detrás de todo esto estuvieron varias personas. Y de los amigos de tu papá, ¿seguiste teniendo relación con algunos? ¿Son públicos? Antonio Valencia, Hablo, Pedro Quiñones. hablo mucho con Jefferson Montero, con Antonio Valencia tengo una buena relación, pero con el que más hablo es con Jefferson Montero. No, Jefferson Montero es calidad. Le mando un abrazo porque seguramente va a ver esta entrevista. Una gran persona. Sí, sí, nos decimos colega, gran tipo, que le deseo siempre lo mejor y que sabe que hay un respeto y admiración muy grande por los que pudieron estar dentro de la cancha. Yo soy un futbolista frustrado, la verdad, y admiro a todo ser humano que pudo tener así sea un minuto en primera A, en primera B, en segunda, cosas que otros no pudieron hacer y por eso los admiro tanto. Eh, Jefferson Montero, que es una gran persona, bueno, Antonio Valencia, hasta se me cruzaba a mí en segunda, que tiene su equipo en segunda, el AVE 25, a lo mejor alguna chance ahí a futuro, ¿no? Que lo quiso tanto a tu papá. ¿Qué más? Me ha dejado impactado de verdad, Fabiano, con ¿qué quisieras tú que se dé? ¿Quieres que salga a la luz, me imagino, la verdad? ¿Quisieras pedirle, no sé, a lo mejor no sé si es tarde o nunca es tarde, Dios es tremendo con los tiempos, pero quisieras pedirle a alguien que pueda investigar más allá? ¿Qué quisieras tú con tu papá? Yo creo que no, nunca es tarde.
para la justicia nunca es tarde y mucho menos para Dios. Creo que los seres humanos podemos cometer miles de errores, Dios nos puede perdonar, pero jamás nos vamos a librar de su justicia. Y yo, como papá fui una persona pública, ¿por qué no se abrió una investigación de qué fue lo que pasó, por qué murió? Si no, todo murió ahí. Y yo era muy pequeño para asimilar todo esto. Pero yo me acuerdo clarito de todo, de los días que no dormí, de los días que esperé para que lo trajeran, hasta que lo vi, ahí pude dormir. Me acuerdo tanto de que no se abrió ninguna investigación, se hicieron partidos benéficos, e incluso en México, de Santos con el América, el cual fui, que el estadio estaba repleto y bueno, se suponía que la taquilla era para los familiares, del cual no me tocó nada, que incluso en el aeropuerto me fue a ver mi abuelita y tuvimos que regresar en bus. Pero esta investigación, yo no quiero hacerlo por dinero, ni por fama, ni nada de eso. Yo quiero saber qué fue lo que pasó con papá para ahora sí ir a la tumba y decir, descanse en paz. Ya sé lo que te pasó. Descanse en paz. Quizás me estoy equivocando al decir que lo asesinaron, o quizás no, y quizás le estoy diciendo la verdad, pero es un sentimiento que yo tengo en mi corazón y es una corazonada que uno dice, me van a suceder cosas buenas, me van a suceder cosas buenas, y suceden. Es la misma corazonada que tengo que a papá le hicieron algo, porque era un hombre sano, y cuando alguien sabe, las personas que le rodean, uno eh, sabe cómo era esa persona, entonces uno le pasa algo y queda mucha duda. Entonces yo sí quisiera saber por qué el gobierno en ese entonces no hizo nada. ¿Por qué la federación no hizo nada? Tantas alegrías que le dio a la selección. ¿Por qué no hicieron nada? Quizás hoy en día, como tú dices, la gente quizás lo ha olvidado o tiene miedo de hablar, pero sí me gustaría que se pueda llegar más a fondo y saber qué pasó en verdad. Mira que 10 años después fue el Mundial en Qatar. ¿Por qué hacer un Mundial en un país negligente que deja morir a sus jugadores? Ya sea por el calor, por el Ramadán, por cualquier cosa. ¿Por qué hacer un Mundial? Imagínate que van los jugadores más top de cada selección en un país que deja morir a las personas. ¿Me entienden? Entonces yo creo que detrás de todo eso hubo gente poderosa que quiso aprovecharse de la situación y lo logró. Y de alguna manera tú pudieras solicitar, se me venía a la cabeza también a lo mejor volver a revisar el cuerpo, hay una palabra puntual para ese procedimiento. Insumación de cadáver. Insumación. Sí, me gustaría y que yo esté presente ahí ahora que ya soy mayor de edad, porque recuerdo clarito que cuando trajeron el cadáver de papá acá a Ecuador, tuvo mi abuelo, mi abuela, estuvieron las hermanas de papá y estuvo su esposa y el doctor Maldonado, Chiriboga, estuvieron ahí. Entonces le iban a hacer la autopsia y no permitieron el ingreso de mi abuela, que es la mamá, ni de mi abuelo, que es su papá. Solo permitieron el ingreso de su esposa y el papá, o sea, el suegro de mi papá, que él no tiene nada que ver ahí. Y le decían a mi abuela que no, ella no puede entrar porque es demasiado fuerte para ella. Y ella les gritaba que no, ¿cómo va a ser fuerte si es su hijo? Ella lo vio nacer. Entonces, solo ahí me genera dudas porque ¿qué ocultan? ¿Por qué no dejan ingresar a esas personas? ¿Me entiendes? Yo no estoy nombrando a nadie, simplemente yo quisiera que sí se hiciera la insumación y que yo esté presente, porque soy mayor de edad, que esté presente su mamá, su papá, y ver qué pasa, o sea, pero con mis ojos, yo ver que me digan, bueno, sí, fue una muerte natural, no hay nada más que hacer. Yo ahí sí puedo decir, descanse en paz, quizás mi instinto se equivocó,
por todo lo que se especula, pero ¿y si no? O sea, yo quiero quitarme esa duda. No, y es entendible, con todo lo que tú has podido ir investigando, conversando, analizando, con todo lo que dices, creo que yo me sumo a esa duda, a esa sospecha con lo que me has contado y estoy seguro que todo el mundo del otro lado le va a pasar lo mismo. Y ojalá que con este llamado se pueda hacer algo también, Fabiano, ¿no? Que se pueda, que no quede ahí, ¿no? Que no queden palabras, que tú puedas tener esa paz y que puedas despejarte esas dudas y también que el pueblo ecuatoriano también se pueda despejar esa duda porque lo quiere muchísimo al Chucho Benítez. Hay muchísima gente que está igual que tú y yo sé que tú también puedes haber conversado con amigos del Chucho, sea de la prensa, compañeros del fútbol, amistades, familiares y estoy seguro que también tienen las mismas dudas que tú. Entonces, sería importante de alguna manera, después de esta entrevista, que se pueda generar algo más, ¿no? Y que se pueda lograr eso también, Fabián. Exacto, porque mira que a mí me sorprendió mucho lo que Diego Arcos hizo, que él estuvo en Qatar en el Mundial y él fue, investigó y a mí me salió en Twitter y bueno, comencé a ver el video y él dice que pidió información de cómo llegó, a qué hora llegó y se la iban a dar. Le pidieron que por favor regresara en 3 días. Cuando él regresó, él dice claramente que ya estuvieron un poquito más alterados, que ya no le quisieron brindar esa información, que solo se la podía dar a un familiar directo. Yo le escribí y para dar la autorización por todo lo legal y dijeron que no, que ya no podían dar esa información. Entonces, otra de las cosas que también me gustaría hacer es ir a Qatar. Las cámaras nunca se borran. Las cámaras de un hospital jamás pueden borrar, y mucho menos de un hotel. Y solo me gustaría saber qué hora salió del hotel y qué hora llegó al hospital. Porque si hablan de muerte súbita es no más de 5 minutos. Y en declaraciones hablan de que esperaron 2 horas. Entonces sí me gustaría saber a qué hora salió del hotel o a qué hora llegó al hospital. Porque puede ser la otra hipótesis de que ya salió muerto del hotel. Claro, claro, qué fuerte, Fabián. Y mientras tú hablabas, y yo me acuerdo de haberlo conversado con Diego allá en Qatar, ¿no? ¿Cómo hubiera sido a lo mejor conocer esto un poquito antes? Y a lo mejor yo creo que estoy 100% seguro que muchos hubiéramos hecho el esfuerzo, me incluyo, de cualquier manera que tú hayas podido ir a Qatar también, ¿no? Y ojalá se pueda dar eso también con lo que tú acabas de decir, que se pueda dar esa oportunidad que tú puedas ir a Qatar, averiguar, conocer donde estuvo por última vez en vida tu papá. Exacto, o sea, solo quiero saber eso, porque incluso mira que hay una persona intermedia que es muy importante en esto, pero no quiero dar nombres porque no quiero involucrar a nadie. Quizás después de todo esto la cosa se vuelva más tensa, hay amenazas, pero hay una persona intermedia muy importante que ella te va a dejar la cabeza más loca, porque esa persona tiene chats y audios donde mi papá manifiesta, incluso el preparador físico que era de ese entonces de la selección, le dice que cómo está y así, y él le dice como mal, con cuando uno está enfermo, que o sea, la comida últimamente se está sintiendo muy rara, que tiene muchos dolores en el cuerpo. Hay esos audios. Y hay esa persona intermedia que por favor me pidió de favor que no le involucraran en nada, porque desde que falleció papá ha recibido amenazas y teme por su vida. No te creo, qué fuerte, tremendo, tremendo. Es que con eso que me acabas de decir, da para pensar más mal todavía. Con eso que Mira, acabas. mi abuelo ya lo dijo en una entrevista Sí, sí. que él cree que lo mataron.
Ronnie, mi tío, él igual lo dijo. Yo creo que esa corazonada de tener esa sensación de que qué pasó. Y quizás mucha gente lo quiere decir, pero por miedo no lo hace. Yo no tengo miedo a nada. Yo me puedo morir sabiendo la verdad. Me puedo morir en el intento, ¿me entiendes? Pero yo no lo puedo, no temo decir todo lo que digo, porque igual si me llega a suceder algo, va a ser mucho peor porque me están dando la razón. Totalmente, Fabiano, totalmente. La verdad que me has dejado impactado y vamos a darle seguimiento a esto de aquí. Vamos a darle seguimiento definitivamente, que se pueda llegar y cumplir todo lo que tú deseas y hacer la investigación de la duda que tienen todos ustedes y estoy seguro que esto va a encender muchas alarmas en el país. Eh, yo no sé si tengas algo más para decir, si quieras agregar, acotar algo que se te pueda quedar ahí en la mente, que tenías pensado contarlo, conversarlo. Bueno, recién vi un link que me enviaron, que una amiga mía me lo envió, que estaban poniendo en muchos estados, se veía mucho en TikTok, que decía una persona allegada a la familia de mi madrastra, decía que se me hiciera un ADN para corroborar si yo soy hijo de Cristian Bell. O sea, es algo ilógico, porque después de 21 años que tengo, recién quieren hacer un ADN. Cuando mi papá en vida, él me inscribió con su apellido a puño y letra. Él tenía tanto cariño por mí que yo lo recuerdo tanto y espero que jamás, con la bendición de Dios, se me olvide nada de lo que yo vi. Aparte, muy aparte de quizás todo el dinero que él podía tener, yo era rico con el cariño de él, con el cariño de mis papás. Esa era mi verdadera riqueza y ese es el verdadero tesoro que yo conservo. Entonces, decirle a la gente que no tengan memoria corta y que la verdad que esto más que todo al gobierno que se pueda investigar, que nunca es tarde, que se pueda investigar y llegar hasta el fondo para tener una respuesta concreta y no varias como hay en internet y como se especula tanto, sino una respuesta concreta, qué es lo que pasó con Cristian Benítez, sea para bien para nosotros o para mal. Fabiano, de verdad, muchísimas gracias por este tiempo, por este desahogo que has tenido aquí, que me has brindado a mí la oportunidad de ser simplemente un vehículo para llevarle a todos los aficionados del fútbol y en general, porque esto ya pasa al fútbol, pasa al deporte, ¿no? Y esperemos que todo se pueda esclarecer, que pueda salir a la luz la verdad, ¿no? Lo que tú bien dices, eh, para bien o para mal, para las partes que sea, pero que se pueda aclarar, que salga a la luz la verdad y que tú puedas estar con esa paz de aquí en más. Yo en esta parte final quería desearte lo mejor, que se pueda dar la oportunidad también de ese sueño que tienes en el fútbol, seguirlo ahí alimentando con la inspiración que tienes de tu padre, que se abran las puertas también de los equipos, esas opciones que estás ahí manejando y agradecerte por este espacio, por esta oportunidad, por haberte abierto conmigo y que están las puertas abiertas siempre aquí de Fútbol Sin Cassette y que estamos a las órdenes siempre, Fabián. Muchísimas gracias, Joaquín, y de verdad que esto sí es, como tú dices, un vehículo para que se pueda llegar más a fondo de qué es lo que sucedió, y te agradezco tanto por esta entrevista, por tu tiempo y nada, y que Dios te bendiga en todo momento y bendiga a tu familia. Muchas gracias, las mismas bendiciones para ti, muchas bendiciones para ti y para tu familia, que no pase nada grave con lo que tú decías de las amenazas, esa tensión. Estás diciendo que estás dispuesto hasta a morir con tal de saber la verdad y bueno, es una historia muy impactante la que hemos tenido acá en Fútbol Sin Cassette. Lo vuelvo a decir, estamos a las órdenes, te deseo lo mejor y vamos a seguir charlando, seguramente vamos a seguir charlando, conversando de todo un poco, porque esto va a generar bastante en el país. Y bueno, una vez más, bendiciones, éxitos, Fabiano, es un gusto, un honor haber podido conversar contigo y también un abrazo al cielo, ¿no? A una persona que admiramos muchísimo
que quisimos muchísimo, porque eso es el fútbol, la vida es el fútbol. A veces una persona que no conoce a otro no sabe lo que impactan ante el aficionado, ¿no? Y eso generó el Chucho Benítez, tu papá. Y bueno, también un mensaje para tu papá en el cielo, ¿no? Si tuvieras la oportunidad de conversar con él, si lo tuvieras unos segundos frente tuyo, ¿qué le dirías a él? Le dijera que gracias por tanto, que en algún momento se va a sentir más orgullosa de lo que ya está y que lo extraño tanto y que tenga en cuenta que todo lo que yo hago es para él, para honrar su nombre, porque yo me prometí y se lo prometí a él en la tumba que su nombre jamás va a morir. Y eso yo no lo voy a permitir. Muchas gracias, Fabiano Robinho Benítez Chalá, gracias de corazón por esta Gracias. entrevista, por esta apertura. Te deseo lo mejor y ahí estamos en contacto. Estuvo con nosotros, ¿no? Un testimonio impactante, fuerte, fuerte que hemos tenido ahí. No tengo ni palabras, pero bueno, estuvo con nosotros el hijo de Chucho Benítez, que en paz descanse, la leyenda, el histórico, el muy querido, el goleador, el múltiple campeón del fútbol mexicano. Chucho Benítez, Fabiano Benítez, su hijo mayor, su primer hijo, estuvo con nosotros contándonos una historia muy impactante que esperemos que a futuro se haga justicia. Gracias a todos los seguidores de Fútbol Sin Caseta, ahí llevamos una historia más como vehículo, una vez más aquí en este programa. Gracias Fabiano, gracias a Gracias a los ti. televidentes, a los que nos estén viendo de cualquier parte del mundo, y ahí estaremos siempre al pie del cañón llevándoles historias y testimonios a todos ustedes en este programa. Gracias por habernos acompañado. Pasen bien.